Esta plática trata de 3 puntos, básicamente. Usted los puede anotar si quiere, desde ahorita se los voy a comentar. Y sobre eso vamos a estar charlando estos 35 minutos que nos quedan. El primer punto es despertar a la buena palabra de Dios. Se llama Despertares esta plática. Y el primer punto es despertar a la buena palabra de Dios. El segundo punto es despertar a la majestad de Dios. El que podamos darnos cuenta de que tenemos un Dios muy, muy grande. ¿Cuántos saben eso? Tenemos un Dios grandísimo. Pero a veces como que se nos olvida. Y necesitamos mantener esto siempre en nuestro corazón. Tenemos un Dios único, extraordinario, como nada. Y el tercer punto es despertar al Espíritu Santo. Como todos sabemos, nuestro Dios es un Dios en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en este momento nosotros estamos viviendo el tiempo o la dispensación, no sé cómo algunos lo pueden entender, en donde el Espíritu Santo es el que está presente en este lugar y en todas partes, aún en tu vida misma, en tu corazón, en cada uno de nosotros. Pero entendemos claramente, despertar al Espíritu Santo en nuestra propia vida. Son 3 puntos importantes y claramente podemos entender cómo es nuestro Dios. Entonces, primeramente, despertar a la buena palabra de Dios. 2, despertar a la majestad de Dios, a la grandeza y la majestad de Dios, que nos demos cuenta. Y tercero, despertar al Espíritu Santo en nuestra propia vida. Pero antes me gustaría darles algunas estadísticas. Hoy en la madrugada estaba sacando números del INEGI y varias cosas que estuve obteniendo acerca de cuántos cristianos hay. Nosotros tenemos 35 años cuando se empezó esta congregación. Vamos a cumplirlos ahora, el 4 de febrero. Cumplimos 35 años como congregación. Empezamos 2 familias, la familia de mi pastor, Jack Knowles, un misionero americano que estaba trabajando en la sierra de Oaxaca y que nos impactó con su vida y después regresó a su país y empezó a obrar sobre nuestras vidas en todos estos años hasta lo que hoy somos y vemos en Amistad de Puebla. Pero yo saqué unas estadísticas muy interesantes acerca de esto. Por ejemplo, en los años 80, exactamente en los 80, había 67 millones de mexicanos, más o menos. Y había un 2.32% de cristianos. O sea, había 1.562.000. En los 90 ya había 81 millones de mexicanos y había un 3.84% de cristianos, esto es 3.119.000. Para el año 2000 ya éramos 97 millones de mexicanos, pero ya éramos 5.62% de cristianos, 5.478.000. Para el 2010 éramos 112 millones de mexicanos y 7.68% de cristianos. Esto es 8.619.000. A la fecha somos 127 millones y medio de mexicanos, un chorro, ¿verdad? Y cristianos somos un 10.02%. Esto es 12.775.000 cristianos.
Quiere decir que en 37 años, desde el 80 hasta el 2017, la iglesia creció de 1,5 millones a casi 13 millones. Esto es un 817%. Tremendo. La tasa de natalidad y los cristianos crecieron en ese mismo tiempo solamente un 89%. Antes nos duplicábamos, pero ahora parece ser que ya no. Entonces hay 12 millones, o 12 millones, casi 13 millones. La pregunta es, ¿qué están haciendo? ¿Y dónde están? Porque este es un tiempo difícil en el que estamos viviendo en nuestra nación, y se necesita de la iglesia cristiana para que pueda orar, interceder a favor de nuestra nación, de nuestros gobernantes, de toda aquella persona que esté en alguna posición de autoridad empresarial o de gobierno, para que México sea realmente transformado, México sea cambiado. Porque también dentro de las estadísticas que encontramos, hay algunas que realmente son alarmantes. Por ejemplo, los sistemas de justicia criminal y civil de México, así como la capacidad del Estado para proporcionar orden y seguridad a sus habitantes, están entre los peores del mundo. Entre los peores del mundo. Ahora, de los 97 países investigados, México ocupa el lugar número 91 en impartición de justicia penal. O sea, casi el último lugar, ¿verdad? Luego, el 91 en orden y seguridad, y el 87 en sistema de justicia civil. Por debajo de naciones en peores condiciones económicas como Tanzania, Senegal, Sri Lanka, Etiopía, etc. De acuerdo con el periódico Reforma, entre los 18 países de América Latina, solo Venezuela salió peor calificada que México. Nada más, todos los demás están mal. Entonces, ¿qué es el factor más importante que existe en esta situación? Es una cosa que se llama impunidad. ¿Cómo se llama? ¿Y qué es impunidad? Alguien me dice, hable, aquí estamos entre familia. Sin castigo. No se aplica el castigo correspondiente a los delitos. Esa es impunidad. Y entonces hablamos mucho de corrupción, hablamos mucho de inseguridad y hablamos mucho de violencia. Pero estas cosas son producto de la impunidad. Porque no se castiga precisamente al corrupto, no se castiga a aquel que está provocando inseguridad social, robo, secuestro, etcétera, ni se castiga tampoco a aquellos que están obrando violencia y situaciones difíciles. Entonces, nuestro problema más grave es impunidad, es la impunidad. Y esto es algo que nosotros necesitamos erradicar de nuestra nación si queremos que realmente podamos vivir en paz, podamos vivir en seguridad. Si ustedes están leyendo el tiempo con Dios desde el principio, en este libro de Amós, generalmente nos está hablando acerca de la justicia y cómo la justicia es lo que realmente es lo más importante en una nación. Uno pudiera pensar, y es muy común pensarlo, que el reino de Dios, por ser el reino de Dios establecido aquí en la tierra, tiene que ser un reino de amor, tiene que ser un reino de misericordia, de compasión, de tantas cosas, pero no dice así la palabra. La palabra dice que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios se caracteriza por justicia.
justicia. Y entonces cuando en una nación no existe la justicia, entonces no hay paz. Es imposible que pueda haber paz. Tampoco la gente vive alegre, vive feliz. No puede, porque no se está desarrollando justicia. Y precisamente la impunidad impide que se haga justicia. Otro dato interesante es este. De toda la gente que está en cárceles en nuestra nación, el 48% no tiene una sentencia condenatoria. Quiere decir que están ahí sin sentencia condenatoria. En otro país no estarían ahí porque no se les ha comprobado su culpabilidad. Entonces, están viviendo del Estado, están encerrados muchos indebidamente y las cárceles están llenas, porque el sistema judicial mexicano no alcanza a procesar todos estos problemas graves que hay en el país. Otra estadística interesante es que la media en los países, por cada 100,000 habitantes hay 17 jueces. En México, por cada 100,000 habitantes hay 4, nada más. Obvio no les da chance, ¿verdad? Y aparte que son muchos los delincuentes, pues peor tantito, ¿verdad? Pero ¿por qué les menciono estas estadísticas? Porque así como vemos esto en donde ha crecido, la Biblia dice, donde abunda el pecado, sobreabunda o sobreabundó la gracia. Y hoy vemos que en tan solo 37 años hemos pasado de 1,5 millones a 12.8, casi 13 millones de cristianos. Personas que están, como usted y como yo, cada domingo escuchando la palabra del Señor, viniendo a una reunión en donde escuchan la verdad de lo que es la palabra y orando a Dios. En una ocasión estaba platicando con el director de asuntos religiosos en el sexenio pasado y él me decía, Ernesto, nosotros sabemos quién hace el trabajo espiritual en esta nación. Dice, y son ustedes. Porque ustedes cuando se reúnen, sí se reúnen para estar orando, para estar leyendo la palabra, para buscar la verdad, para que sus vidas sean cambiadas, para que sean mejores padres, mejores esposos, mejores ciudadanos, mejores trabajadores en todo. Sabemos quién hace, dice, ese trabajo. Pero en este momento en el que estamos en estas condiciones en nuestra nación, necesitamos que la iglesia se despierte. Necesitamos que la iglesia actúe. Necesitamos que la iglesia en verdad se mueva. Que podamos entender que estamos en una situación crítica, en una situación difícil en nuestra nación y que no puede ser cambiada por nada. No hay filosofías, no hay ideologías, no hay programas de gobierno, no hay nada que pueda revertir esta situación si no lo hace nuestro Dios. Él y nada más. Pero hay otra cosa muy interesante. Los únicos que tienen acceso al poder más grande que existe son los creyentes. Porque los que están afuera no pueden. Porque no han creído, porque no tienen a Dios como su Señor, no lo consideran, no han considerado a Dios en sus vidas, por lo tanto no pueden hacer nada. Pero tú y yo que creemos, sí tenemos acceso. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz y el haber creído en Él, nosotros depositando nuestra confianza, nuestra fe, humillados, arrepentidos delante de Él, tenemos acceso directo hasta el trono del Padre, hasta el lugar más importante que hay. Y por lo tanto podemos llegar confiadamente y orar a Él para que obre, para que haga algo importante en este momento en el que tenemos una situación tan especial. El próximo año, ustedes saben,
Vienen unas elecciones como nunca se han dado. No sabemos ni cómo le van a hacer porque elecciones de todo tipo, de alcaldes, de diputados federales, diputados locales, gobernadores y hasta de presidente, todos juntos. No sé cuántas boletas vas a tener que tachar, ¿verdad? Ese día. Pero vienen momentos bien importantes, difíciles. Y solamente la iglesia y el Espíritu Santo de Dios pueden obrar. A mí me gusta ver la historia y sobre todo la historia de la iglesia y cómo se ha dado a través de estos tiempos. Y yo puedo ver que antes del año 2000, cuando se dio el cambio de gobierno, en esa etapa que fue la de mayor crecimiento de la iglesia estaba orando. Y la iglesia era una iglesia que en verdad ansiaba que las cosas cambiaran. Sucedieron cosas también tremendas. Asesinaron a un candidato a la presidencia, asesinaron a un presidente de un partido. No sabíamos ni lo que iba a suceder, pero la iglesia estaba orando y orando y orando. Y cuando llegó el momento, simplemente por el cambio, y yo no digo que un partido sea mejor que el otro, ni mucho menos, porque ese no es mi papel, ni mi función, ni mucho menos, pero sí el simple cambio trajo algo extraordinario para nuestra nación. La nación despegó de una manera tremenda, increíble, en todas partes. Pero en este momento las estadísticas nos muestran que nos ganaron en muchas cosas que ahora nos damos cuenta que son tremendas: corrupción, violencia, inseguridad, etcétera, a niveles como nunca habíamos pensado. Y sí, efectivamente somos el segundo país más violento del mundo. El primero es Siria, 50 y tantos mil muertos cada año, pero están en guerra. Nosotros tenemos 26,000 muertos cada año y no estamos en guerra. Hay una violencia tremenda. Pero ¿cómo revertir esto? ¿Cómo podemos hacer? Pues el cristiano tiene tantas armas poderosas, tanto poder en su Dios, en lo que podemos realmente hacer, que si oramos y creemos que el Señor puede obrar, también las cosas pueden ser transformadas y cambiadas. Por eso es importante el que podamos despertar. Ahora, somos 12 millones y más, casi 13. Pero la iglesia cristiana, ¿cómo nace? El Señor Jesús muere en la cruz, resucita de los muertos. Sus seguidores, aquellos discípulos que estaban con él, lo dejan solo, huyen. Él muere en la cruz. Dice: consumado es, Señor, a lo que vine se realizó. Y después no se quedó clavado en la cruz, no se quedó tampoco enterrado en su tumba, sino que, ¿qué sucedió? Resucitó de los muertos. Y entonces resucita, y dice la Biblia que se aparece a ellos por 40 días seguidos. Todos los días se les aparece a unos y a otros, y en algún momento a 500, dice, a la vez, nos señala. Ahora, pónganse ustedes en el papel de estos seguidores de Jesús, que ya lo ven muerto, enterrado, y dicen: bueno, pues todo lo que habló, qué increíble, era precioso, todas las verdades que nos abrió, los ojos que nos abrió, la forma de vida que nos estaba dando, etcétera. Y de repente se acabó. Ahora lo ven vivo. ¿Qué sentiría usted? ¿Qué diría usted? ¡Wow! Todo lo que dijo es cierto. Es verdad, Él es Dios. Resucitó de los muertos, está vivo, es mi Señor. ¡Wow! Tremendo. Y está con ellos. Y dice la Escritura que todo ese tiempo le siguió enseñando
acerca del evangelio del reino. Y el evangelio del reino consiste en justicia, paz y gozo. Y estuvo compartiéndoles y ellos estaban felices, pero llega un momento en que les dice: ¿saben qué? Ya me voy. ¿Cómo que ya te vas? Si acabas de resucitar, ya vete viejito, ¿no? Ya cuando ya tengas edad, pero ahorita sigue con nosotros, ¿verdad? Y les dice: no, ya me tengo que ir, porque si yo no me voy, yo no puedo enviarles la promesa del Padre que oyeron de mí. Y la promesa del Padre que oyeron de Él es que cuando llegara al Padre les enviaría al Espíritu Santo. Y dice: les conviene. Pero ¿cómo nos va a convenir? Nos conviene más que te quedes con nosotros. Dice: no, porque yo les puedo seguir hablando muchas cosas, pero ustedes no las van a entender. No las pueden sobrellevar. No las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, ese sí les guiará a toda la verdad y les enseñará todas las cosas que Él ha oído de mí. Y ustedes van a tener el mejor maestro, van a tener al ayudador, van a tener al consolador, van a tener un espíritu en todo momento que les ayudará. Y entonces les manda y les dice: esperen hasta que llegue la promesa. Y sube a los cielos. Y entonces ese grupito de gente, que más o menos eran como 120, van y se meten en un aposento ahí en Jerusalén y empiezan pues a orar, porque no sabían qué otra cosa iba a pasar, ni quién iba a venir, ni cómo iba a ser, ni nada. Y están orando y orando y orando. ¿Y qué hacía esa iglesia? Ahí empieza la iglesia que hoy conocemos. Era una iglesia que oraba. Pero en una iglesia que ora, desciende el Espíritu Santo. En una persona que ora, desciende el Espíritu Santo. El Señor, cuando estaba orando en el Jordán, dice que descendió el Espíritu Santo. Cuando estaba ahí en el monte también, desciende el Espíritu Santo porque estaba orando. Y estos que estaban orando ahí en el aposento alto, dice la Escritura que en un momento dado descendió el Espíritu Santo y fue repartido sobre cada uno de ellos como lenguas de fuego, dice la Escritura en Hechos 2, y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esos que eran amedrentados, gente que no tenía mucho conocimiento y todo, eran gente que salió para conquistar el mundo para el Señor Jesucristo. Así nace la iglesia. Así es como nace. Ahora, era también una iglesia con interés y propósito. Lo que ellos querían eran ser idóneos, ser dignos de aquel que vino a salvarlos, de aquel que vino a mostrarles cómo se puede vivir aquí en la tierra. ¿Cómo podemos vivir en armonía unos con otros y en armonía con Dios? Y ellos querían ser dignos, ellos anhelaban ser idóneos para que el mundo conociera que había un Dios extraordinario, que había llegado un Dios extraordinario aquí a la tierra. Y ellos anhelaban que eso sucediera y estaban esperando ahí todo el tiempo con este propósito, tratando de ser considerados idóneos. Yo creo que si nosotros tratáramos de ser eso, decir: Señor, hazme capaz de ser un buen padre, hazme capaz, hazme idóneo para ser un buen esposo, hazme idóneo para ser un buen cristiano, una persona que puede enseñar bien a sus hijos. Hazme una persona, anhelar verdaderamente esas cosas que no se obtienen en la botica. Solamente vienen del Dios, solamente vienen de lo alto.
Ellos estaban anhelantes, anhelaban ser hallados dignos, ser hallados idóneos, y oraban y decían: caray, cuántas cosas hicimos, cuántas cosas equivocadas, cuántas veces dudamos de Jesús, cuántas veces dudamos de lo que vimos, cuántas veces hicimos, pero ahora no tenemos ninguna duda. Queremos ser hallados dignos, queremos ser idóneos para vivir aquí en la tierra de una manera correcta como Él nos enseña, y una vida que Él nos da en plenitud, que nos da en verdad para que la vivamos en abundancia. Entonces era una iglesia así, pero también era una iglesia contrita, humillada. Estaban ahí porque ellos se sentían que habían traicionado a su maestro. Muchos de ellos habían mentido, otros habían salido corriendo, lo habían abandonado. Se sentían humillados ante esta situación en su propia vida. Le habían fallado al maestro, pero ahí estaban, unidos, dice, unánimes juntos, orando, esperando. Y ahí estaban, aun cuando sabían que habían traicionado a Jesús. Pero también era una iglesia que confesaba, que estaba humillada, pero que confesaba. Ahí no había nadie que se sintiera más que el otro. No sacaban su cinta de medir para decir: a ver, vamos a ver cuánto mide Pedro. No, ese cuate le falló 3 veces al Señor. ¿Y cuánto mide Juan? No, es un chaval, todavía no sabe nada. ¿Y cuánto? No, nadie se medía. Todos eran igualitos. Como estamos aquí, todos somos iguales. No podemos medirnos, nadie puede medir nuestra espiritualidad, nadie puede medir nuestra entrega al Señor, nadie puede medir aquello que es lo más importante para nuestras vidas. Ahí lo importante es que estaban juntos, unánimes, como hoy estamos en una reunión aquí, y lo que ellos veían y afirmaban es que eran un fracaso total. Habían fallado. Y dice la Biblia que no hay un solo justo. Todos somos pecadores. Así es que dile al que está a tu lado: pues tú también. Nada más que hay una diferencia muy grande. Tenemos a Cristo. Tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así nace la iglesia. Y la iglesia sale, y el primer día después de Pentecostés, Pedro predica y 3,000 personas vienen a los pies de Cristo y son bautizados. A los siguientes días vuelve a predicar, 4,000 personas nuevamente se acercan al Señor. Y viviendo en medio de un mundo verdaderamente terrible, porque el imperio romano era un imperio realmente perverso, pervertido, en donde había todo tipo de maldad. En medio de eso se levanta la iglesia, un puñado de personas que llevaron el evangelio a todo el mundo conocido de su época. Y ahora viene la situación con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Ya hablamos de estas 3 cosas rápidamente. 1, despertar a la buena palabra de Dios. Jeremías 29, versículo 10 al 13 dice: porque así dijo el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¡Wow! Necesitamos que Dios despierte en nuestras vidas su buena palabra. Que diariamente estemos leyendo la palabra. Que permanezcamos en la palabra. Este libro, en verdad,
está precioso y nos habla mucho acerca de la palabra, Alberto. Y, por ejemplo, nos dice esto: el crecimiento espiritual es el proceso de reemplazar la incertidumbre y la mentira, obviamente, que hay en el mundo, con la verdad. Jesús oró por nosotros al Padre de esta manera: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la única verdad absoluta que existe en el universo. Es la única. Y sigue mencionando, cuando Dios habla, las cosas cambian. Toda la creación existe porque Dios dijo. La Biblia es más que un libro doctrinal. La palabra de Dios genera vida, crea fe, produce cambios, ahuyenta enemigos, causa milagros, sana heridas, forma carácter, transforma circunstancias, imparte alegría, vence la adversidad, derrota la tentación, trae esperanza, desata poder, limpia nuestra mente, trae cosas a existir y garantiza nuestro futuro para siempre. No podemos vivir sin la palabra de Dios. Es tan esencial como nuestro diario pan. Y el Señor Jesús dijo: porque las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. A la palabra de Dios, que es nuestro diario alimento espiritual, se le ha llamado leche, pan, comida sólida y dulce postre. Es como una comida de 4 tiempos para tener fortaleza espiritual y crecimiento. La Biblia tiene que convertirse en la autoridad en mi vida, la brújula en la que confío para dirección, el consuelo que escucho para tomar decisiones sabias y el estándar que uso para evaluarlo todo. ¿Cuántos de ustedes están leyendo la palabra diariamente? Y no es para penarlos, levanten la mano. Bien. ¿Qué pasa con los demás? ¿Cuántas veces se quedan sin comer? Comida, alimento normal. ¿Así de seguido? Aquí habría puros flaquitos, ¿verdad? Habría gente escuálida. Pero ¿sabe qué está pasando? Que esa es la condición de la iglesia. Sí han creído, pero están flacos. No han crecido, no han madurado espiritualmente. Y por esta razón es que no podemos tampoco tener ese poder que nos da el Señor para vencer a nuestros enemigos, primeramente en nuestra vida y después también todas las circunstancias adversas que hay fuera. Las familias de hoy se están desintegrando, desbaratando por los factores externos y también internos que hay y que están trayendo influencia negativa directamente al núcleo más importante de la sociedad, que es la familia. Y si nosotros que creemos no estamos leyendo la palabra, entonces no podemos hacer nada, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De tal manera que si tú no lees la palabra, no tienes fe. No hay fe. Y si tú no tienes fe, no crees. Y si no crees, no eres salvo. Te vas a ir al infierno. Perdóname que te lo diga, pero esa es la realidad. ¿Cómo puedes creer en aquel que no has oído? ¿Cómo puedes creer si no hay nadie que te lo haya presentado? ¿Cómo puedes creer si no sigues permanentemente en Él? Porque dice la Biblia: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ustedes tienen vida eterna y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. ¡Wow! Entonces necesitamos hacer un esfuerzo para leer diariamente una porción de la Escritura, buscar el rostro de Dios y darle gracias. Utilizamos diferentes herramientas. Usted puede utilizar su Biblia directamente, puede utilizar un método cualquiera. Tiene la herramienta del tiempo con Dios, que es muy accesible, muy entendible, pero necesita leer la palabra. Cuando nosotros comenzamos, nadie nos impulsaba a leerla. Sabíamos que era Dios y que necesitábamos conocer a Dios. A Dios se le conoce solamente a través de 3 formas. La primera y más importante es la palabra.
La segunda, en ocasiones, a través de una visión, algo que Dios te da de una manera sobrenatural, o de un sueño. Pero lo básico es la palabra. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Por lo tanto, en un grupo cristiano no puede faltar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos tener en la iglesia cristiana hoy? Despertar. Despertar a la buena palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, despierta. Despierta. Porque no te va a quitar nada 20 minutos al día. Nada, nada, nada. Al contrario, va a traer un crecimiento y madurez espiritual tremendo en tu vida. Porque dice aquí que ustedes me van a buscar y me van a hallar y me van a buscar de todo corazón. Y entonces me van a invocar y vendrán a mí y tendrán las peticiones. Y el Señor dijo: el que pide, recibe; el que busca, halla; al que llama, se le abre, se le abrirá. Entonces tenemos que hacerlo. Despertar a la buena palabra de Dios. Y sobre todo cuando tú empiezas a leer y dices: ay, esto es para mí. Esto que está aquí me lo está hablando Dios a mí solito y a nadie más. Me lo está hablando a mí, lo necesito. Señor, tomo esto de tu palabra. Esta promesa que viene aquí es mía y de nadie más. Yo la tomo para mí y camino sobre ella. Y usted tendrá un día maravilloso. Y el día siguiente será mejor. Y el siguiente será mejor. Porque mientras más permanezca usted en comunicación y en permanencia con Dios, le irá mejor. Le irá mejor. La segunda cosa es despertar de los hombres a la majestad de Dios. Necesitamos darnos cuenta como creyentes que hoy estamos sentados aquí, que tenemos un Dios grandísimo, que es capaz de hacer cualquier cosa. En un momento estaba el pueblo de Israel siendo atacado de una manera tremenda con el rey Ezequías, y ya no sabía qué hacer, y estaban ya sitiando Jerusalén, y el Señor le dio una promesa. Y al día siguiente llegó un ángel del Señor y 185,000 fueron muertos de los enemigos de Dios. ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? Porque este hombre fue a orar y le dijo: Señor, mira lo que dicen de ti estos impíos. Y le avienta las cartas en el altar y ora: no, Señor, no permitas que esto pase. Al día siguiente por la mañana, 185,000 de los enemigos habían sido arrasados. ¿Tenemos un Dios de poder o no? Claro que sí. ¿Creemos que puede hacer de esta nación algo diferente? Claro que sí, pero empieza en nuestra casa. Empieza con nosotros. Empieza en nuestra familia. Y el tercer despertar es el despertar al Espíritu Santo. Dice el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Despertar a la buena palabra de Dios. Despiértate. La Biblia es palabra de Dios. Es nuestro alimento espiritual. Es nuestra respuesta. Aquí están las promesas para nuestra vida. Esto es lo que nos enseña a vivir. De hecho, el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, que viene de corridito, está considerado en la literatura universal como el discurso más extraordinario que alguien haya podido decir a través de la historia. Porque habla acerca de cómo el hombre puede vivir aquí en la tierra en armonía con sus semejantes y en armonía con su Dios. Cosas que nunca había oído están ahí.
Nadie ha escrito eso a través de toda la historia de la humanidad. Y está registrado en el libro de Mateo. Desde el capítulo 5 en adelante, usted se va a dar cuenta, si tiene una Biblia como la que yo tengo, que todo está en rojo, porque es la palabra de Jesús. Capítulo 5, todo rojo. Capítulo 6, todo rojo, miren, no hay nada negro. Capítulo 7, todo rojo. Y es el discurso más importante de la literatura universal que cualquier crítico, creyente o no creyente, haya leído como una palabra extraordinaria. ¿Cuánto más para nosotros que creemos en el Señor? Despierten a su buena palabra. 2, despierten a la grandeza y majestad de Dios. A veces pedimos, pero como a ver si de casualidad, ¿verdad? A ver si es chicle y pega. A ver si este Señor se acuerda de mí. A ver, se tiene que acordar de ti. Porque si tú entregaste tu vida a Él, ahí en la cruz, y le pediste perdón, y Él te hizo nacer de nuevo, y eres una nueva persona, y has dejado las cosas viejas de tu vida atrás, ahora estás viviendo una vida nueva, aun cuando todavía no has alcanzado lo que deseas, pero vas en ese camino, porque en ese camino nos quiere el Señor. Sabemos que hay un Dios grande que puede hacer milagros, que puede transformar los corazones. Aún de personas impías puede usar el Señor para que sean transformados a favor de la nación entera. Y la tercera cosa es despertar al Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, dijo el Señor, porque vendrá el Consolador, vendrá el Ayudador, vendrá el que cuando tú estás leyendo la palabra te revela. Y lo que un versículo para una persona dice algo, para la otra persona dice una cosa diferente. Eso es lo extraordinario. Y lo más extraordinario es que tú la puedes leer una y otra vez y vas a un mismo versículo y descubres otra cosa. Yo he leído más o menos como 35 veces la Biblia completa. Y cada vez que leo, hay cosas diferentes. El Espíritu Santo me muestra cosas diferentes. Porque es viva, porque no es tinta y papel, es espíritu. Y necesitamos nosotros de la palabra. Y ahí se nos narra de este Dios todopoderoso. Y el Espíritu Santo vivifica la palabra, vivifica nuestros corazones y nos hace personas capaces de poder vivir una vida que valga la pena. Una vida en plenitud. Una vida como Él desea. Hace unos días estuvo en el congreso que tuvimos de oración un pastor colombiano de Bogotá que se llama Andrés Corson. Y ya se iba y me regaló un libro, su libro. Y en ese libro él dice en la portada, él está hablando, dice: yo voy a tratar de ser feliz, porque Dios nos trajo aquí para que podamos disfrutar la vida. Dios no nos dio la vida para que estemos arrastrando la vida, para que estemos sobreviviendo nada más. Porque miren, si estamos aquí en la tierra, y eso fue lo que yo le dije al Señor cuando yo empecé, si yo voy a estar aquí en la tierra y voy a estar mal, me va a ir de la patada, voy a estar sufriendo, voy a vivir como monje, voy a estar metido en una cueva, voy a alcanzar el cielo, fabuloso, pero yo no quiero esa vida, ni quiero a ese Dios. Yo quiero un Dios que aquí en la tierra me resuelva mis problemas y me bendiga y me haga vivir una vida feliz, me haga vivir una vida en satisfacción, en paz, en plenitud. Y sí, claro,
la vida misma trae problemas porque nosotros mismos traemos problemas. Pero qué increíble que nuestro Dios nos dio la vida para vivirla. Disfrute a su esposa, disfrute a su esposo, disfrute a sus hijos, disfrute a su Dios, disfrute su trabajo, no sea flojo, disfrútelo, sea feliz. Siéntase lleno de vida cada vez que sale a trabajar. Siéntase lleno del Señor cada vez que usted está en su presencia y sale para ir a hacer lo que le corresponde. Es increíble lo que Dios nos habla. Y me queda un minutito, pero les quiero mencionar aquí rápido porque se me vino a la memoria ahorita lo que el Señor habla a través de Eclesiastés. Y me encanta. Dice aquí en Eclesiastés 9:9, goza de la vida. Como que se oye raro, ¿verdad? Uno piensa que uno viene a la iglesia para sufrir, pero no, uno viene a la iglesia para gozarse, para llenarse de vida, para llenarse de todo lo que Dios tiene para nosotros. Dice, goza de la vida con la mujer que amas. No con con la mujer que amas todos los días de tu vida, de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vida, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. ¡Wow! Tremendo. Y luego dice aquí, capítulo 5, versículo 18, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Esta es tu parte. Aprovéchala, goza, disfruta verdaderamente de lo que haces, sé feliz. Porque en el cielo, cuando estemos con el Señor, dice que ahí no habrá llanto, no habrá lloro, estaremos disfrutando de la presencia de nuestro Dios. Increíble, increíble. ¿En verdad? Entonces, ¿dónde están los problemas? ¿Dónde están los problemas? Aquí. Y aquí es donde tenemos al Espíritu Santo. Aquí es donde tenemos la palabra. Aquí es donde tenemos a nuestro Dios, el cual va a hacer posible que podamos vivir esa vida. Yo voy a tratar de ser feliz. ¿Y usted? Hay que despertar a la buena palabra, despertar a la majestad y grandeza de Dios y despertar al Espíritu Santo. ¿Quiere ponerse en pie, por favor? Vamos a orar y dar gracias. 3 puntitos que seguramente no se le van a olvidar. Son muy sencillos. Despertar. Que podamos despertar. Señor, yo te doy gracias. Cada familia que está aquí, yo te pido que la llenes de tu presencia, que la llenes de tu verdad, de tu palabra, que la llenes de todo, Señor. Así como tú nos enseñas aquí, goza de la vida, goza de la mujer que Dios te ha dado, goza del hombre que Dios te ha dado, goza de tus hijos que son maravilla de Dios, goza de tu trabajo con el cual te afanas día tras día para traer el sustento a la casa. Disfrútalo, disfrútalo, porque la vida nos las ha dado el Señor para vivirla. Y yo te pido, Señor, que tú despiertes en esta iglesia y en todas partes, porque en todos lados lo necesitamos. Despertar a tu buena palabra, que todos estemos pegados a tu palabra, que nos demos cuenta de que tu palabra habla de un Dios grandioso y majestuoso como nadie, y que nos demos cuenta que hoy estamos viviendo con el Espíritu Santo en medio nuestro, rodeándonos, y ni cuenta nos damos, pero despertamos y clamamos al Espíritu de Dios para que Él haga la obra en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.